Buenos días, jóvenes. Esta oportunidad vamos a hablar, a continuar nuestra clase del valor agregado, la ley del IVA, o bien, como se conoce, ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, IVA, ¿verdad? Hablamos específicamente sobre una parte que se llama base imponible. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Dice que es la cantidad registrada en los documentos o el valor sobre el cual se deben de calcular los tributos, en este caso el tributo del IVA, ¿verdad? En una factura ya viene implícito el valor del IVA. En otro tipo de documentos hay que calcular el IVA sobre el valor real de la compra o de la venta, ¿verdad? Así es que esa cantidad registrada en el documento es al cual le vamos a calcular el 13% del IVA o cualquier otro porcentaje dependiendo del tipo de operación que estemos haciendo. Pues tenemos la otra parte de lo que dice retención y percepción del IVA. Eso está en el artículo 162 del Código Tributario. Aquí aparece, si ustedes ven, ¿verdad?, los entes que intervienen en la retención y la percepción. Entes que intervienen en la retención y percepción. En otras palabras, las personas o los sujetos que intervienen en este tipo de operaciones. Hay tres personas muy importantes: el sujeto de retención y percepción. El sujeto, ¿verdad?, es el que paga el impuesto, al que le retienen el impuesto o le perciben impuesto. Después aparece otra persona, ¿verdad?, que se llama agente de retención y percepción. ¿Quién es el agente de retención y percepción? Pues el que me retiene el impuesto o el que me percibe el impuesto. Y por último tenemos a la persona, ¿verdad?, acá, el Ministerio de Hacienda. Entonces, en este tipo de operaciones de retención y percepción siempre vamos a encontrar a tres personas muy importantes: los sujetos de retención y percepción, el agente de retención y percepción y el que manda, ¿verdad?, el sujeto activo, que es el Ministerio de Hacienda, y los dos sujetos pasivos, que son los agentes de retención y los sujetos de retención. El Ministerio de Hacienda clasifica a los contribuyentes en tres grandes grupos. Uno de ellos es los grandes contribuyentes. Para el Ministerio de Hacienda va a considerar como gran contribuyente aquellas personas que por lo menos en un año fiscal hayan hecho operaciones por más o 7 millones de dólares. Esos son los sujetos o los grandes contribuyentes, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Hacienda le adjudica a estas personas la obligación por ley o por mandato del Ministerio de Hacienda a retener y a percibir IVA, ¿verdad? Y otras personas son los medianos contribuyentes. Los medianos contribuyentes son, de hecho, aquellas personas naturales o jurídicas que no tienen operaciones como las que ha considerado Hacienda para considerar a las otras como grandes contribuyentes. Son pequeños comerciantes, pero que están en el registro en el Ministerio de Hacienda como contribuyentes, ¿verdad? Y aparecen otras personas llamados otros. En esos otros, el Ministerio de Hacienda los clasifica, por ejemplo, a instituciones, no por grandes ni por pequeñas ni nada de eso, ¿verdad?, sino porque de alguna manera hacen operaciones con medianos y grandes. Entonces, estos tienen que retener, sobre todo, aquellas personas que son instituciones de gobierno, ¿verdad? Entonces, Hacienda le da a esas instituciones la facultad de retener IVA,
¿verdad? Dice tipos de agente de retención y percepción. Ahí aparece, según el artículo 162 y 163 del Código Tributario, del impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios, IVA. Ellos son, ¿verdad? Por ministerio de ley, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esas personas o esos sujetos pasivos, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda los obliga a retener y percibir IVA. ¿Por qué? Porque hay una ley que faculta al ministerio para que estos hagan ese tipo de operaciones, ¿verdad? Hay una ley específica, ¿verdad? Aprobada por la Asamblea Legislativa a solicitud del Ministerio de Hacienda para que adjudique a ciertas personas a retener y a percibir IVA. Y otro tipo de agentes de retención y percepción son los designados por el Ministerio de Hacienda por resolución. Algo así como que el ministerio le dijo a un contribuyente, mire, usted va a retener IVA, ¿verdad? Usted va a retener IVA. Así es que tal vez no específicamente por una ley que determina la situación, sino porque el ministerio de alguna manera vio la necesidad de que buscar a otras personas que hagan ese tipo de operaciones, ¿verdad? Aquí tenemos la explicación de lo que entendemos por ministerio de ley. Dice que Hacienda le entrega tarjeta celeste al sujeto, ¿verdad?, que va a retener o percibir IVA, que lo obliga a retener y percibir IVA. Es decir, que la ley lo manda a retener y percibir IVA, ¿verdad? Ese es por ministerio de ley. La ley lo manda. Y que donde manda la ley, o donde manda capitán, como se dice el dicho, no manda marinero, ¿verdad? Así es que veamos el otro caso. Agentes de retención designados por el Ministerio de Hacienda. Dice que son agentes de retención y percepción porque Hacienda lo determina y en su mayoría son instituciones gubernamentales, no porque sean grandes, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Como es el caso de algunos sujetos pasivos que retienen y perciben IVA por tomando en cuenta el quantum de sus operaciones, ¿verdad? En este caso no. Son instituciones gubernamentales que de alguna manera tienen operaciones con sujetos pasivos y que por lo tanto se ven obligados a retener IVA. Ahora hablemos específicamente de la retención del IVA, ¿verdad? Dice que retener IVA, según el artículo 162 del Código Tributario, dice, es el 1% que el gran contribuyente retiene al pequeño contribuyente cuando el grande le compra al pequeño cantidades de $100 en adelante sobre el valor neto de la compra. Ojo, ¿verdad? Fijémonos bien. Aquí está hablando de que la retención la va a hacer un gran contribuyente a un pequeño contribuyente. ¿Cuándo? Cuando el grande le compra a un pequeño cantidades de $100 en adelante. O sea que un grande le compra a un pequeño $100 de mercancías, el grande le va a retener el 1% sobre esos $100, de $100 en adelante. Si por casualidad hizo compras menores a $100, $90, 99, no le va a retener el 1% del IVA, porque la ley está explicando de que la retención se hará sobre $100 en adelante, sobre el valor neto de la compra, ¿verdad? Así es que resulta, de alguna manera, y a mi juicio, desde luego, ¿verdad?, de que este tipo de operaciones, de alguna manera, favorecen a los grandes y quizás, de alguna manera, aunque sea temporalmente, desfavorecen a los pequeños. A lo mejor Hacienda lo hace con la intención de que los contribuyentes, ya sean grandes y pequeños, nos volvamos más responsables a las actividades relacionadas con las transacciones mercantiles y que en donde tiene que ver este tipo de impuestos, ¿verdad? Así es que vemos ahí pues que el pequeño de alguna manera le quitan cierta cantidad de dinero,
¿verdad? Que es el 1% sobre la venta que éste ha hecho y que el grande no le va a pagar esa cantidad del 1%. La va a retener el grande. Lógicamente, ¿verdad? El grande tiene que retribuir o dar esa cantidad de dinero que le ha retenido al pequeño al Ministerio de Hacienda, por lo menos, ¿verdad? 10 días después del, 10 días después del mes que sigue, ¿verdad? Es decir, que si la operación se hizo en mayo, el grande tiene que dar a Hacienda o devolver a Hacienda lo que le retuvo al pequeño entre el periodo del 1 al 10 de junio sería en ese caso. Imaginen ustedes, jóvenes, que si el grande le compró al pequeño el 1 de mayo, ¿verdad? Y tiene que entregar el dinero que le retuvo al pequeño, lo tiene que reentregar el 10 de junio, ¿cuánto tiempo tuvo en su poder ese dinero el gran contribuyente? Prácticamente en un promedio de 40 días. Con ese dinero que le retuvo al pequeño, pues lógicamente el grande puede trabajar con ese dinero que no es de él inclusive. ¿Y el pequeño qué pasaría? Que le quitaron una cantidad por un promedio de 40 días que lo pudo tener en su poder y poder trabajar. En ese caso, parece ser que como que a veces la ley, como dice el dicho, muerde al descalzo, ¿verdad? En este caso favorece al grande por cierto tiempo, desde luego, ¿verdad? Así es que analicemos esa situación. Es un pensamiento personal, pero que puede servir de algo, ¿verdad? Eh, Teníamos un problema ahí. Dice, un gran contribuyente le compra $10,000 de televisores a un pequeño contribuyente. Se pide calcular el IVA, la retención y la cantidad a pagar. Tres cosas nos están pidiendo acá. El grande le está comprando a un pequeño $10,000 de televisores a un pequeño contribuyente. ¿Qué vamos a encontrar? Nos dice que encontremos el IVA, ¿verdad? Que encontremos la retención y que encontremos la cantidad a pagar, ¿verdad? Eso es lo que nos están pidiendo en esta oportunidad. Bien, encontremos el IVA. Ya estamos acostumbrados a este tipo de operaciones, sin embargo, bueno, hay que hacerlo. Calcular el IVA. ¿Cuánto le vendió el pequeño el grande? $10,000. ¿Cuánto es el IVA? ¿Verdad? El IVA es 10,000 por 0.13. ¿Cuánto es el IVA en total? $1,300. Eso es lo que el grande tiene que pagar en concepto de IVA al pequeño, ¿verdad? Ahora nos están pidiendo que el cálculo de la retención, que calculemos la retención. Como hemos dicho que la retención la vamos a calcular o la vamos a encontrar multiplicando la venta neta, el valor neto que se ha vendido o sobre la compra neta, en ese caso para el grande, ¿verdad? Ahora vamos a multiplicar el valor neto que son los $10,000 por el 1%, por 0.01. ¿Cuánto es la retención que el grande le va a hacer al pequeño por haberle comprado $10,000? Pues le va a retener la cantidad de $100, $100, ¿verdad? Entonces, bien, ahí tenemos ya calculamos el IVA sobre esa cantidad, ya calculamos la retención que el grande le va a hacer el pequeño. Ahora encontremos la cantidad a pagar. ¿Cuánto es lo que el grande le va a pagar al pequeño? Mire, le tiene que pagar los $10,000 que le está comprando. Le tiene que pagar los $1,300 del IVA. Eso me da un total de $11,300. Bien, inicialmente, si no hubiese retención, el grande le tendría que pagar al pequeño $11,300, ¿verdad? Pero ya habíamos encontrado anteriormente en el punto número 2 que el grande le va a retener al pequeño $100. Entonces, en total, ¿cuánto es lo que el grande le va a tener que pagar al pequeño? Le va a pagar $11,200. Entonces, parecería que el pequeño
¿verdad? Ha perdido $100 que no lo va a tener en su poder, pero que ahora quien los tiene es el gran contribuyente. Y que este gran contribuyente en un momento dado, ¿verdad? No más, lo máximo como tiempo va a retener esos $100, a mi juicio, un tiempo prudencial de unos 40 días. Pero que son 40 días en donde el mediano contribuyente no va a tener esos $100. ¿Qué va a hacer el grande con esos $100? Invertirlos, hacer dinero con él, ¿verdad? ¿Con dinero de quién? Con dinero del pequeño contribuyente. ¿Y el pequeño qué va a pasar? Que va a tener $100 menos. Bien, parecería injusta la situación. A lo mejor en el fondo resulta ser injusta, pero al final, ¿verdad? Lo que quiere el Ministerio de Hacienda es que todos, tanto pequeños como grandes y medianos, eh, contribuyamos a que todos paguemos los impuestos, ¿verdad? Eh, bueno, ya vimos un ejemplo en donde hemos hecho una venta. El pequeño hizo una venta al grande. Y como el grande le está comprando al pequeño, se utilizó el término de retención. Como el grande le compró al pequeño, el grande le retuvo al pequeño el 1%, ¿verdad? Hay otro tipo de operaciones en donde hay retención, ¿verdad? Hay retención total, como en este caso que tenemos aquí. Dice el ministro, este es otro ejemplo, ¿no? Un tanto raro, pero que se da y en la ley se encuentra eso, ¿verdad? Se encuentra en el artículo 118 del Código Tributario. Y eso se llama Ministerio de Hacienda, dice, como agente de retención del 13% del IVA sobre la lotería fiscal, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos son muy raros. He querido traerlo a cuenta porque el Ministerio de Hacienda, siempre con la intención, ¿verdad?, de que nosotros, los contribuyentes, paguemos los impuestos y para obligarnos, sobre todo a los consumidores, o de alguna manera hacernos un llamado de atención para que siempre que hacemos una compra, le exijamos, ¿verdad?, a la empresa que nos está vendiendo que nos entregue una factura, ¿verdad? Una factura o un comprobante de crédito fiscal o bien un ticket, ¿verdad? Eso es válido. Hacienda lo avala, ¿verdad? Un grande contribuyente o un mediano o un pequeño contribuyente le tiene que entregar a la persona un documento que se llama factura, ¿verdad? Una factura o un ticket o un comprobante de crédito fiscal. Entonces, Hacienda, ¿verdad? Para motivarnos a nosotros, los consumidores, a que cuando vayamos a comprar exijamos esos documentos, se ha inventado, ¿verdad? Y qué bien, esto que se llama lotería fiscal. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice, ¿cuánto pagará Hacienda por dicho sorteo? Dado que una persona presenta facturas por un total de $200 para participar en lotería fiscal y sale favorecido en el sorteo, ¿cuánto pagará Hacienda por dicho sorteo? Bien, una persona que pudo haber sido usted o yo o cualquier otra lleva al Ministerio de Hacienda un manojo de facturas, esto no son crédito fiscal, son facturas, ¿verdad? En su totalidad suma $200. Entonces, ¿cuántas personas llevaron a Hacienda estas facturas? ¿Verdad? A lo mejor unas 100 o 200 o 1000, yo no sé cuántas, pero en este caso, esta persona salió favorecida. La pregunta es, ¿cuánto tiene que pagar el Ministerio de Hacienda a esta persona por haber salido favorecido en la lotería fiscal? Primero, hagamos el cálculo de la retención, ¿verdad? Aquí tenemos los $200 de los documentos, los multiplicamos por 13. ¿Por qué? Por 13. Porque Hacienda le va a retener no el 1% como el ejemplo anterior, sino que le va a retener el 13%, o sea, la totalidad del IVA. Entonces, ¿cuánto le va a retener? Le va a retener
$26. ¿Ah? Ahora bien, ¿cuánto es lo que Hacienda le va a pagar? Le va a pagar a la persona que salió favorecida. Le va a pagar los $200 menos los $26 de IVA. En total, el Ministerio de Hacienda le entregó a la persona que salió favorecida, no le pagó $200, le pagó $174. ¿Por qué? Porque Hacienda, ¿verdad? Por ley o por el dominio que él tiene como institución rectora, ¿verdad? De los tributos, solamente le pagó $174, ¿verdad? Bien, ahí tenemos un caso quizás un tanto extraño a nosotros, pero que en realidad y que aparece en la ley, ¿verdad? Ahí lo vean, léanlo ustedes, aparece en el artículo 118 del Código Tributario, ¿verdad? Me tomé esa facultad de escoger este ejemplo por ser un tanto raro, ¿verdad? Y ahí tenemos retención de IVA a sujetos no inscritos en el registro del impuesto. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Dice retención de IVA a sujetos no inscritos en el registro de impuestos. Eso está, fíjense bien, en el artículo 162 del Código Tributario. Lo mismo, ¿verdad? Como parecido al ejemplo anterior. ¿Verdad? Retener, dice, el IVA lo determina así. Así, 13% se hace cuando la ley, ¿verdad? O sea, cuando el grande, en otras palabras, ¿verdad? Le compra a alguien que no está inscrito, a alguien que no es contribuyente. ¿Cuánto va a retener el mediano, pequeño o gran contribuyente? Contribuyente a una persona natural que no está inscrito en el Ministerio de Hacienda como sujeto pasivo, ¿verdad? Le va a retener el 13%, ¿verdad? Ese es lo que le va a retener el 13%. ¿Cuándo le va a retener el 13%? ¿A quién le va a retener el 13%? Imagínense, jóvenes, un pequeño agricultor, un campesino, ¿no? Que tiene su pequeña parcela de caña de azúcar sembrado. Algo es una su manzana de tierra de azúcar o una su tarea de caña de azúcar. Cuando la corta, tiene que buscar la manera de venderle a alguien esa caña de azúcar, ¿verdad? Viene alguien y se la compra, un pequeño o un mediano o un gran contribuyente que tranza o que tiene negocios con los ingenios azucareros. Entonces le compra la caña de azúcar. Supóngase que el valor de la caña de azúcar tiene un valor de $100. Le dice el grande, ¿verdad? Te compro la caña y aquel le dice, lo venden $100. Entonces le va a retener el 13%, ¿verdad? Si el no inscrito estuviese inscrito, aquel le tendría que pagar 100 más $13. Serían 113 que el grande o el mediano o el pequeño contribuyente le tendría que pagar a la persona, al pequeño, ¿verdad? Pero en este caso es al revés, ¿verdad? Le tiene que quitar $13, ¿verdad? Y lógicamente el mediano, el pequeño o el gran contribuyente, eso lo tiene que retribuir al Ministerio de Hacienda para ese tipo de operaciones. ¿En qué otro tipo de operaciones el pequeño, el mediano, el gran contribuyente le va a quitar el 13% del IVA al no inscrito, al que no es contribuyente, ¿verdad? Cuando el no inscrito o la persona natural le compra café o leche, dice, ¿verdad? También los campesinos muchas veces tienen sus pequeñas parcelas y siembran café. Detrás de su casa a lo mejor siembran café, ¿verdad? O tienen su vaquita y tienen que vender la leche. Entonces viene un mediano, un pequeño, un gran contribuyente y le compra el café en oro, como se dice, o en uva, ¿verdad? Y le compra la leche,
¿verdad? Entonces, el que le compró tiene que retenerle el 13% del IVA al que no es contribuyente. Otro ejemplo que aparece acá es la carne en pie, ¿verdad? ¿Qué es carne en pie? Imagínese un pequeño campesino, ¿verdad? Que tiene su vaquita, tiene sus 2 vaquitas, ¿verdad? Entonces, por algún motivo, mata una vaca, o perdón, vende la vaca, ¿verdad? Vende la vaca. Y la vaca la vende en $500. Entonces, el IVA de $500. ¿Quién se lo va a retener? El pequeño, el mediano o el gran contribuyente por haberle comprado la vaca. O el toro, ¿verdad? Ya no quiere el toro porque es muy bravo. Entonces, se lo tiene que vender al mediano o al pequeño o al gran contribuyente. Bien. O bien, también el otro ejemplo que me parece que no aparece la palabra ahí, la carne en canal. ¿Eh? Carne en canal. ¿Qué es carne en canal? Ah, es cuando el dueño de la vaca decidió matar la vaca, el toro, lo que sea. Y ahora va a vender la carne. Llega alguien y se lo compra de topón, como decimos nosotros los salvadoreños. Se la compró toda, ¿verdad? Entonces, se la venden $500, sí, pero ¿a qué le va a retener el 13% del IVA? Bien, ¿verdad? Vean pues casos eh, bastante, bastante extraños, pero que en la realidad nuestra se dan. Hay otro ejemplo muy importante, ¿verdad? Que es el arrendamiento, ¿verdad? El arrendamiento. ¿Mm? Eh, Muchas veces, ¿verdad? Hay pequeños o personas no inscritos, de los que estamos hablando acá, que son dueños de edificios, pero se los alquilan a pequeños, medianos o grandes contribuyentes, ¿verdad? Es el servicio de arrendamiento. Entonces, en vez de que el pequeño, cuando aquel le paga el arrendamiento, le quite el 13%, será el grande, el mediano o el pequeño contribuyente que le va a quitar el 13% a la persona no inscrita, ¿verdad? Al que no está registrado en el Ministerio de Hacienda como contribuyente, como sujeto pasivo, ¿verdad? Hay otro servicio, ¿verdad? Eh, que es bien importante como el transporte de carga, ¿verdad? Los transportistas, hay personas que tienen su picachito, como decimos nosotros, y nos hacen transporte, pero no es un contribuyente, no es un sujeto pasivo, no está inscrito en el Ministerio de Hacienda, pero vino un pequeño, un mediano, un gran contribuyente y le pidió ese servicio. Entonces, el pago que le hace, sobre el pago que le hace, le tiene que retener el 13% del IVA, ¿verdad? Eh, Así que esos son los casos, ¿verdad? Que se pueden dar un tanto extraños. Espero que les vaya quedando claro esta situación. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice eh, un ejemplo, dice una persona natural no inscrita en el registro del impuesto le arrienda un edificio a un mediano contribuyente en $1,000 mensuales. ¿Cuánto pagará este al último? ¿Verdad? Eh, bien, el pequeño, el no inscrito le está arrendando un edificio. ¿Cuánto le va a pagar el mediano al que no está inscrito? Quizás esa sea la forma más clara de explicarlo, por si hay algún malentendido ahí, ¿verdad? Vamos a calcular el IVA, ¿verdad? Aquí está. ¿Cuánto es el valor del arrendamiento? $1,000. Si lo multiplicamos por 0.13, el IVA va a ser $130, ¿verdad? Entonces, si aquel estuviese inscrito, ¿cuánto tendría que pagarle en total el mediano al que no está inscrito? Si estuviese inscrito, le tendría que pagar 1,000 más 130,
¿verdad? Aquí está, dinero a pagar. Los 1000 más los 130, tendría que pagar 1130. Pero como aquel no es un sujeto, ¿verdad? No es un contribuyente, no está inscrito, entonces el mediano, el pequeño o el gran contribuyente le va a tener que pagar, a la persona, el neto a pagar serían los $1130 menos los $130 de IVA retenido. Entonces, ¿cuánto le va a pagar el contribuyente al que no es contribuyente? Al sujeto que no está inscrito le va a pagar $1000. Entonces, vemos, jóvenes, ahí tenemos ejemplos de retención, Eh, espero pues que haya quedado claro los ejemplos que hemos analizado, ¿verdad? Dios quiera pues que sí, y con eso vamos a seguir trabajando. Espero que Dios me los bendiga en este día, que trabajen. Un saludo hasta donde estén, en la distancia, ¿verdad? Que Dios los cuide, que Dios los proteja y que Dios los bendiga.